Amigos, dicen que después de la tormenta viene la calma, pero aquí, en Tutoriales Herberín, esa teoría no aplica. Aquí es tormenta tras tormenta, sin paraguas y sin aviso. Oiga, usted me está resultando muy revoltoso. Porque el día de hoy traemos un video espeluznante, incómodo y bastante tormentoso. Padres que se avergüenzan de sus propios hijos. Así como lo oye, si ya está suscrito, déjeme decirle algo. Usted es muy guapo o muy guapa. Y si todavía no, la pregunta es simple. ¿Qué está esperando? Vámonos directo al grano, porque esto se va a poner fuerte. El primer famoso que tenemos aquí en nuestra lista es Andrés García, el famoso galán dominicano nacionalizado mexicano, que fue el prototipo del machismo, del hombre conquistador, del hombre mujeriego, del hombre que se las podía todas. ¡Ay, tengo ganas de devorarte! Así era Andrés García, un personaje de la televisión y también de la vida real. Un Pedro Navaja traído de la historia de una canción a la realidad. Pero muchas veces las cosas no son lo que parecen, ya que el ser humano, por más duro que se quiera hacer, es frágil y tiene que conservar su imagen para poder ser respetado. Y de Andrés García Jr. sí reconoce que don Andrés García fue homofóbico y rechazó a su hijo por ser gay. Y Andrés García tuvo un incidente del cual ya les he hablado en este canal con uno de sus hijos, Andrés García Jr., el primogénito de este macho alfa. Un día, cuando su hijo Andrés García Jr. ya estaba en la adolescencia, se metió a trabajar de modelo, ya que el joven heredó los genes del padre y de la madre y salió hecho todo un galanazo. Pero en esta agencia conoció a otro modelo que se llamaba Cristian Rosén, quien además era esposo de Lupita D'Alessio, y entre ellos pasó algo más que una amistad. Se dice que hubo pasión, amor y complicidad, y que terminaron teniendo una relación amorosa. El asunto estalló cuando Lupita D'Alessio se enteró y lo dijo a los cuatro vientos. Mi marido me engañó con un hombre, y ese hombre es el hijo de Andrés García. No se vale querer culpar de la bisexualidad de un marido tuyo, ¿no? Porque haya tenido un encuentro con un hijo mío. Obviamente ya sabía que su marido bateaba por los dos lados. Aquello fue una bomba mediática. Andrés García salió a defender a su hijo diciendo que no era cierto, que Lupita D'Alessio lo estaba calumniando. Pero al final no fue así. La realidad es que se supo que Andrés García Jr. tenía preferencia amorosa por los hombres. Andrés García no estaba de acuerdo con eso, porque según se decía, Andrés García no aceptaba las preferencias de su hijo, ya que él era el macho y tenía que conservar su imagen, su símbolo, su firma. Nuestro siguiente famoso en esta lista es Emilio, el Tigre Azcárraga, uno de los empresarios más adinerados de México y, sin exagerar, uno de los hombres con más poder real en su época. Porque aquí aplica esa ley no escrita, pero muy efectiva. Dinero mata carita. No, media, pues lógicamente a todos nos gusta el dinero. Aunque ojo, si nos vamos por ese camino, dicen que el tigre tampoco estaba nada mal. Era un hombre asediado por actrices que lo miraban con cara de protagónico asegurado. Se cuenta que muchas entraban a hacer casting a su oficina, convencidas de que ese día se ganaban el papel. No por talento precisamente, sino porque sabían que la que no se acuesta, la sacan de la orquesta. Sí. Ese carácter no salió de la nada. Emilio heredó la mano dura de su padre, Emilio Azcárraga Vidaurreta, el hombre que formó el imperio de Televisa y que era conocido por no temblarle la mano a la hora de tomar decisiones. Un empresario frío, dominante y obsesionado con el control. El tigre, por su parte, se formó bajo esa sombra pesada
y dicen que se volvió igual de certero en los negocios, siempre calculador, siempre varios pasos adelante. Pero había un punto débil en toda esta historia, y ese punto tenía nombre y apellido: Emilio Azcárraga Gin. El tigre no veía con buenos ojos a su hijo, pensaba que no estaba a su altura. Según cuentan, nunca terminó de confiar en él. Lo veía falto de carácter, poco firme, insuficiente para sostener un monstruo como Televisa. Dicen que esa decepción era tan grande que llegó a sentirse avergonzado. Hay versiones que dicen que el tigre le decía a su hijo: «Te faltan huevos, no impones respeto», y que estaba feo. Las verdades a veces no son tan amables, son crueles. Palabras duras, filosas, dichas desde el poder de un padre que no sabía suavizar el golpe. Y así, mientras el tigre dominaba empresarios, políticos y artistas, dentro de su propia casa se libraba una batalla silenciosa, una donde el apellido pesaba más que el cariño y donde ser hijo no garantizaba aprobación. Aquí no bastaba con heredar el nombre, había que ganarse el rugido. Otra famosa que entra en esta lista de padres que avergonzaron a sus hijos es María Félix, la doña, el mito, una mujer de carácter implacable, incluso dentro de su propia casa. Detrás de la figura imponente y del orgullo legendario hay un capítulo incómodo y doloroso: su relación con su hijo, Enrique Álvarez Félix. Durante años se ha dicho que María nunca aceptó la vida personal de Enrique y que eso le generaba una vergüenza profunda. No por amor malentendido, sino por miedo al qué dirán. Sentía que la vida privada de su hijo podía afectar su imagen pública. Dicen que le decía: «Vas a ser actor, pero siempre te van a comparar conmigo. Además, ya estoy escuchando esas preguntas estúpidas. ¿Su hijo es gay, señora? Compórtate como hombre, no andes dando de qué hablar. Búscate una esposa para que no hablen de ti». Y le advirtió que siempre viviría a su sombra. Le exigió primero una carrera seria. Enrique cumplió. Estudió ciencias políticas en la UNAM y se graduó. Solo entonces decidió seguir su vocación artística. Al entrar al espectáculo, justo lo que María temía ocurrió. Comenzaron los rumores sobre su vida personal, especulaciones constantes y un morbo que nunca se apagó. Incluso se le vinculó sentimentalmente con Ernesto Alonso, amigo cercano de María. Nada se confirmó, pero el ruido fue permanente. Lo más duro vino de las palabras del propio Enrique. Él decía que su madre lo quería, pero sin afecto, sin abrazos, sin palabras suaves, sin cercanía emocional. Esa frialdad lo marcó tanto que juró que, si algún día tenía un hijo, él sí demostraría amor, porque no basta con decirlo. Y hay un episodio que pesa como una losa. Se cuenta que María lo golpeó al encontrarlo usando un vestido y tacones, y que ese fue el momento definitivo para enviarlo lejos. No solo fue distancia física, fue una herida emocional que nunca cerró. Por eso, María Félix está en esta lista. No por su talento ni su leyenda, sino por ese lado oscuro donde el orgullo y la imagen pesaron más que el amor de madre. Porque hasta los mitos proyectan sombras, y algunas duelen más que cualquier escándalo. Otro nombre que entra de lleno en esta lista es Alfredo Adame, un personaje que en los últimos años se ha vuelto más famoso por los pleitos que por su trabajo en la televisión. Pleitos con colegas, con la prensa y sobre todo con su propia familia. Adame ha declarado públicamente que ya no quiere saber nada de sus hijos. Según él, porque les lavaron el cerebro y porque solo buscan aprovecharse de su dinero. Pero el conflicto más fuerte estalló con su hijo menor, quien tiene preferencias amorosas hacia los hombres. Ahí el asunto dejó de ser privado y se volvió un escándalo abierto.
De acuerdo con versiones cercanas, Alfredo se habría expresado de manera despectiva por la orientación de su hijo, algo que provocó una ruptura definitiva. El propio joven ha dicho que él quería a su padre tal como era y que nunca habló mal de él, pero que el rechazo vino del otro lado. Alfredo, en cambio, ha sido constante en sus declaraciones, asegurando que sus hijos son una vergüenza para él. Las descalificaciones no se limitaron a ellos. También habló mal de su exesposa, dejando claro que el conflicto no era solo emocional, sino una guerra familiar completa. Dije desapego y adiós, los desconocí, los desheredé y para afuera. Sin medias tintas, sin intento de reconciliación y sin mostrar arrepentimiento. Así, Alfredo Adame no aparece en esta lista por un error aislado, sino por una cadena de declaraciones públicas donde el orgullo, el enojo y el desprecio terminaron rompiendo cualquier vínculo familiar. Otro famoso que entra en esta lista por el tema de los hijos es Yair, y no por una polémica menor, sino por una situación que durante años lo hizo pasar momentos bastante incómodos frente a los medios de comunicación. Según se ha dicho, Yair llegó a sentirse avergonzado de su hijo, Tristán, no por un solo episodio, sino por una cadena de situaciones que constantemente lo colocaban en el ojo del huracán mediático. Durante mucho tiempo, el comportamiento de su hijo fue tema recurrente en la prensa. Cada escándalo terminaba salpicándolo directamente a él, y los reporteros no perdían oportunidad para preguntarle qué opinaba, cómo se sentía o si estaba de acuerdo con las decisiones de su hijo. Uno de los episodios que más ruido hizo fue cuando se supo que Tristán tenía una página para adultos en Internet, donde se mostraba completamente desnudo, como lo trajo al mundo. La noticia corrió rápido, y como era de esperarse, los micrófonos fueron directo al rostro de Yair. Él dejó claro que no estaba de acuerdo con ese tipo de exposiciones, pero al mismo tiempo tenía que aguantar la presión pública, los titulares y los comentarios constantes sobre la vida privada de su hijo. A todo esto se sumaron más revelaciones. En su momento, el joven habló abiertamente de su vida sentimental y confirmó que tenía novio, lo que volvió a encender la conversación mediática. Así, poco a poco, se fue construyendo la narrativa de que su propio hijo lo hacía pasar vergüenzas frente a su público. Una historia incómoda, cargada de señalamientos y silencios forzados, donde el cantante quedó atrapado entre el papel de padre y la presión de una opinión pública que no perdona ni olvida. Amigos, en este caso entramos en terreno delicado, porque aquí lo que existe son especulaciones y rumores, no pruebas contundentes. Pero cuando el río suena, ya ustedes saben. Según comentan muchos, Ninel Conde aparece en esta lista porque presuntamente le da vergüenza tomarse fotos con su hija, y la gente lo dice por una razón muy específica. En redes sociales, Ninel presume de todo y de todos, menos de su hija, Sofía Telch Conde. Se le ve posando con amigos, colegas, fans y figuras del espectáculo, pero rara vez, por no decir nunca, con ella. Esto no pasó desapercibido. Personas cercanas a su entorno comenzaron a señalar que esa ausencia no era casual. Según esos comentarios, la hija de Ninel no heredó la belleza que el público asocia con el bombón asesino. Y aquí es donde el rumor se pone más filoso, porque muchos aseguran que esa imagen de Ninel no es completamente natural, sino el resultado de múltiples cirugías estéticas. Por eso, hay quienes dicen que la comparación no le favorece a su hija, y que, por esa razón, Ninel prefiere mantenerla fuera del reflector. Incluso se ha llegado a comentar, en voz baja pero de forma insistente, que Ninel estaría considerando invertir para que su hija se parezca más a ella, como si la apariencia fuera un requisito indispensable para encajar en su mundo. Nada confirmado, por supuesto, pero el simple hecho de que se diga ya levanta cejas. Y es justamente por eso que Ninel Conde aparece en esta lista. Jackie Chan se ha mostrado avergonzado de su hijo, JC Chan, principalmente por un escándalo que lo dejó muy mal parado a nivel público y personal. JC fue arrestado en Pekín después de que las autoridades encontraran drogas en su departamento. El caso explotó en medios internacionales y fue especialmente delicado porque ocurrió en China, donde este tipo de delitos se castigan con mucha severidad y donde Jackie Chan siempre había proyectado una imagen casi intachable.
Lo que más llamó la atención no fue solo el arresto, sino la reacción de Jackie Chan. Lejos de defenderlo, fue durísimo. Declaró públicamente que su hijo había cometido un error grave, que debía enfrentar las consecuencias y que se sentía muy enojado y muy triste. Incluso llegó a decir que, como padre, había fallado por no haberlo educado mejor. En resumen, no fue solo el delito, fue la vergüenza pública, la traición al apellido y la sensación de que su hijo nunca estuvo a la altura de lo que él esperaba. Aquí no hubo encubrimiento ni abrazos mediáticos. Hubo juicio y bastante duro. En el caso de Alex Lora, la palabra vergüenza nunca se dijo en voz alta, pero muchos aseguran que se sintió. Y no por un solo motivo, sino por una cadena de episodios que, con los años, fueron golpeando fuerte la imagen del apellido. Desde joven, Celia Lora dejó claro que no encajaba en el molde que muchos esperaban. Mientras su padre era el estandarte del rock mexicano, ella confesaba abiertamente que le gustaba la música de Ricky Martin. Incluso, en su adolescencia, llegó a hacerse un tatuaje relacionado con el cantante. Algo que puede parecer trivial, pero que para muchos, dentro del universo de El Tri, sonaba casi a provocación. Pero lo verdaderamente grave vino después. Celia se vio involucrada en un accidente automovilístico en el que un hombre perdió la vida. El caso fue judicializado y ella fue encontrada culpable de homicidio imprudencial. No fue un rumor ni un chisme de revista. Hubo proceso legal, condena y tiempo en prisión. El escándalo fue enorme y el silencio de Alex Lora fue absoluto. No hubo declaraciones emotivas, no hubo respaldo público, no hubo discursos de padre dolido frente a las cámaras. Al salir de la cárcel, lejos de buscar bajo perfil, Celia dio un giro radical. Se sometió a múltiples cirugías estéticas y comenzó a posar para revistas de caballeros, exponiendo su cuerpo y usando la polémica como plataforma mediática. Para muchos, ese fue otro golpe directo a la imagen que Alex Lora siempre cuidó. Rebelde, sí, pero con discurso social y cierto control narrativo. En el caso de José José, lo que se cuenta va más allá de una simple decepción. Lo que muchos afirman es que llegó a sentir vergüenza, una vergüenza silenciosa que se fue acumulando con los años. Todo comenzó con la música. José Joel quiso cantar, quiso subirse a los escenarios usando el apellido que pesa como una losa, pero según se ha dicho, simplemente no afinaba. José José intentó enseñarle personalmente, lo corrigió, lo guió y le tuvo paciencia, pero el resultado nunca llegó. Para un hombre que vivía obsesionado con la afinación, la técnica y el respeto al escenario, sufría al oírlo desafinar. Quienes estuvieron cerca aseguran que escuchar a su propio hijo cantar fuera de tono le resultaba doloroso, porque sabía que eso lo hacía pasar vergüenzas frente al público y exponía su legado. A eso se sumó la indisciplina. Versiones cercanas aseguran que José Joel no cumplía horarios, no respetaba compromisos y no se tomaba la carrera con la seriedad que exigía el medio. José José, que había sobrevivido a excesos y recaídas, no toleraba ver esa falta de rigor en alguien que decía querer seguir sus pasos. El tema de la copa fue otro punto sensible. Se decía que a José Joel le gustaba demasiado el alcohol, y eso tocaba una herida abierta. José José conocía ese infierno mejor que nadie. Había perdido salud, voz y oportunidades por culpa del alcohol, y ver a su hijo rondando ese mismo camino le generaba más angustia que compasión. Pero el quiebre definitivo llegó con el dinero. Según se ha contado, José Joel se endeudó y dejó compromisos pendientes con gente del teatro. José José tuvo que volver a trabajar para cubrir una deuda que no era suya. Entre los nombres que salieron públicamente estuvo el de Laura Zapata, quien declaró abiertamente que se le debía dinero. A esto se añadió un golpe más íntimo. José Joel habló públicamente mal de Sara, la esposa de su padre. Declaraciones que José José jamás respondió, pero que lo dejaron atrapado en una posición incómoda, expuesto y sin querer alimentar más el conflicto. José José nunca salió a decir que se avergonzaba de su hijo. No hizo falta. Le bastaba escucharlo cantar para sufrir, guardar silencio y cargar con una incomodidad que hablaba por sí sola. Porque para un artista que hizo de la voz su mayor orgullo, no hay herida más profunda que oír desafinar a su propio hijo, y no poder evitarlo.
Otro famoso que aparece en esta lista es, por supuesto, Julio César Chávez, el gran campeón mexicano, el ídolo, el hombre que lo dio todo arriba del ring, pero que, según se dice, ha vivido su mayor desgaste fuera de él, con sus propios hijos. Y no se habla de uno solo. Los nombres siempre se repiten: Julio César Chávez Jr. y Omar Chávez. Dos hijos que crecieron bajo una sombra enorme y con una presión brutal. Porque no es lo mismo ser boxeador que ser el hijo de Julio César Chávez. Según se ha comentado durante años, al campeón le duele y le avergüenza ver que sus hijos no entrenan como deberían. Él los quiere llevar al máximo rendimiento, al nivel de un verdadero profesional, pero una y otra vez terminan dejándolo mal parado frente al público. Chávez promete buenas peleas, asegura que ahora sí vienen preparados, y cuando se suben al ring se ven desinflados, lentos, sin condición y sin hambre, como si no supieran ni cómo soltar los golpes. La frustración es evidente, porque para un hombre que vivía para entrenar, que sangró por el boxeo y que se formó a base de disciplina, ver a sus hijos desperdiciar oportunidades es casi una falta de respeto al deporte. Y ahí entra el otro tema, el más delicado: las adicciones. Se ha dicho abiertamente que ambos han estado metidos en problemas serios con sustancias. Lo más irónico es que Julio César Chávez ha sido ejemplo de recuperación. Incluso fundó clínicas de rehabilitación y ha ayudado a muchísima gente a salir del infierno que él mismo conoció. Pero con sus propios hijos, las recaídas han sido constantes. Él mismo ha llegado a decir, lleno de esperanza: esta vez mis hijos ya salieron de esto. Y poco tiempo después, todo vuelve a repetirse. Eso lo desgasta, lo humilla públicamente, porque no solo carga con su apellido, también carga con las expectativas que él mismo genera. Cada pelea fallida, cada recaída, cada escándalo termina cayéndole encima como padre y como leyenda. Y aunque muchos dicen eso pasa hasta en las mejores familias, la verdad es que no todos los padres tienen que ver a sus hijos fracasar frente a miles de personas, cámaras y titulares. Julio César Chávez fue campeón del mundo, pero como padre, según se dice, ha tenido que pelear una batalla mucho más cruel, una donde no hay cinturones, ni victorias claras, ni knockouts salvadores, porque como dice el dicho, no siempre el hijo del campeón sale campeón, y a veces ni siquiera sale preparado para pelear la vida. Camilo VI. No queda duda, amigos, de que muchas veces ser hijo de una leyenda no es una bendición, sino una carga. Porque lejos de dar seguridad, la fama del padre puede convertirse en una sombra que apaga. Y ese es el caso de Camilo Blanes, el único hijo de Camilo VI. Desde muy joven, Camilo Blanes creció bajo una presión brutal. La gente no lo veía como él mismo, sino como el hijo de. Las comparaciones fueron constantes y hasta crueles. Muchos llegaron a llamarlo Camilín, diminutivo que, lejos de ser cariñoso, terminó marcándolo y afectando su autoestima. Nunca fue Camilo Blanes a secas, siempre fue el reflejo incompleto de un gigante de la música latina. Con los años, esa presión fue pasando factura. Se ha hablado públicamente de problemas de autoestima, de identidad y de una búsqueda personal muy profunda. En tiempos recientes, Camilo ha expresado identificarse como mujer y ha pedido ser llamada Sheila Devil. Esto no es rumor,
es algo que él mismo ha hecho público. Pero también se ha dicho que este proceso viene acompañado de una historia larga de inseguridad emocional, alimentada desde la infancia por el peso de un apellido imposible de igualar. Cuando Camilo VI falleció, dejó a su hijo una herencia millonaria. Muchos pensaron que ese dinero podría darle estabilidad, tratamiento y un nuevo comienzo. Pero según se ha contado, ocurrió lo contrario. Esa fortuna terminó rodeándolo de personas que no lo cuidaban, sino que lo usaban. Se ha dicho que algunos lo acompañaban incluso al cajero automático para sacar dinero y gastarlo en excesos y drogas. Nada de esto ha sido negado de forma contundente, y las imágenes públicas solo han aumentado la preocupación. El deterioro fue evidente. Su madre, según se comenta, perdió todo control sobre la situación, porque cuando hay dinero de por medio, poner límites se vuelve casi imposible. Algunos incluso dicen que, si estuviera vivo, Camilo VI estaría revolcándose de pena, no por desprecio, sino por impotencia. Porque hay tragedias que no se cantan, no se escriben, se viven en silencio. Y a veces ni el talento, ni el dinero, ni la fama alcanzan para salvar a un hijo de la sombra de su propio padre. Vicente Fernández. Otro famoso del que se decía que se avergonzaba de sus hijos fue Vicente Fernández. El charro de Huentitán, el hombre de valores firmes, discurso tradicional y una imagen pública que cuidó como pocas. Y precisamente por eso, cualquier escándalo familiar le pesaba el doble. Con Alejandro Fernández, el tema fue recurrente. Durante años, la prensa aseguró que Vicente lo trataba mal, que era demasiado duro con él. Pero el propio Vicente Fernández llegó a decir que Alejandro también tenía responsabilidad, porque se dejaba ver en situaciones incómodas que daban pie a rumores. Uno de los episodios más comentados fue cuando Alejandro fue fotografiado en un club gay, acompañado de varios jóvenes, con poses que muchos calificaron como sugerentes. Las imágenes circularon rápido y la prensa no soltó el tema. Según se ha contado, Vicente Fernández se molestó profundamente, no por odio, sino por vergüenza pública. Le habría reclamado directamente, con esa forma brusca que lo caracterizaba: «Muchacho, compórtate, no andes dando de qué hablar. Si no quieres que hablen de ti, no te prestes». A partir de ahí, los rumores no pararon. La prensa empezó a insinuar que Alejandro tenía otras preferencias, a ponerle apodos, a burlarse. Y aunque Vicente siempre dijo que la prensa era mala, también le reclamaba a su hijo que no los estuviera haciendo quedar mal, ni a él ni a Cuquita. Para Vicente, la imagen familiar era sagrada, y cualquier duda pública era una afrenta. Pero Alejandro no fue el único. Vicente Fernández Jr. también fue motivo de vergüenza para el patriarca, según se dijo durante años. No tanto por escándalos mediáticos, sino por inestabilidad. Vicente veía que su hijo se casaba con una, luego con otra, que emprendía un negocio y luego otro, y ninguno funcionaba. Nada cuajaba, nada prosperaba. Según versiones cercanas, Vicente lo consideraba un hombre sin rumbo, alguien que no lograba consolidarse en nada. Para un hombre que construyó su imperio a base de constancia, sacrificio y disciplina, eso era desesperante. Llegó a decirse que lo veía como un bueno para nada, no por falta de amor, sino por frustración. Vicente Fernández nunca dijo públicamente: «Me avergüenzo de mis hijos», pero sus regaños, sus silencios y su forma de hablar dejaban ver que le dolía que su apellido estuviera envuelto en chismes, rumores y fracasos. Porque para él, la familia era reflejo del hombre, y cuando ese reflejo se manchaba, la vergüenza no se escondía. Verónica Castro. Otra famosa de la que se dice que en más de una ocasión se ha avergonzado de su hijo es Verónica Castro, la diva absoluta de la televisión mexicana, una mujer que durante décadas cuidó su imagen con lupa y que más de una vez tuvo que lidiar con los escándalos de Cristian Castro. Y ojo,
no es falta de amor. Verónica siempre ha dicho que adora a su hijo. Pero una cosa es el cariño de madre y otra muy distinta, aguantar el ruido constante. Según se ha comentado, en privado lo regañaba seguido por exponerse de más y por dar material innecesario a la prensa. La queja era clara. Cada locura de Cristian terminaba salpicándola a ella. Cada titular, cada polémica, cada entrevista incómoda acababa con micrófonos buscándola para pedir explicaciones que no le correspondían. Y eso, dicen, era lo que realmente la cansaba. Cristian nunca fue discreto. A lo largo de los años se dejó ver vestido de mujer en shows, haciendo declaraciones extravagantes y exagerando gestos y actitudes que rápidamente se volvían virales. Para algunos, libertad y provocación. Para otros, simple espectáculo. Pero para Verónica, motivo de incomodidad pública. No porque rechazara quien era su hijo, sino porque ella siempre fue reservada con su vida privada. Y mientras ella buscaba silencio y control, Cristian parecía vivir cómodo en el escándalo permanente. Por eso lo regañaba. No desde el desprecio, sino desde el hartazgo. Porque una cosa es ser excéntrico y otra convertir cada aparición en un circo mediático. Verónica quería calma y Cristian siempre traía tormenta. Adal Ramones. Otro famoso que aparece en esta lista es Adal Ramones. Durante años circularon rumores de que habría tenido un hijo con María Elena Salinas Saldaña, conocida como La Güereja, y que nunca lo habría reconocido públicamente. Las versiones decían que el tema se manejó con silencio y distancia, lo que alimentó aún más las sospechas. Sin embargo, con el paso del tiempo, la situación dio un giro. Adal comenzó a mostrarse cercano al joven, lo invitó a convivir con su familia y hasta a participar con él en proyectos teatrales. Tras hacerse más visibles juntos, el joven incluso empezó a llamarlo papá, lo que para muchos terminó confirmando la paternidad que durante años se manejó como rumor. Hoy, más que negación, lo que se ve es cercanía. Joan Sebastián y José Manuel Figueroa. Otro caso muy comentado es el de Joan Sebastián y su hijo José Manuel Figueroa. Según se decía, Joan se avergonzaba del rumbo que estaba tomando su hijo, no por falta de talento, sino por andar más metido en el chisme que en la música. Mientras Joan era disciplina, canciones y trabajo constante, José Manuel se volvió habitual en los titulares por romances y escándalos, especialmente por su relación con Ninel Conde, en pleno auge de los dramas mediáticos de esa época. Se cuenta que Joan llegó a llamarlo para decirle que dejara el escándalo y se pusiera a hacer lo que sabía hacer, grabar discos y escribir canciones. Pero José Manuel parecía cómodo en la farándula, y eso, dicen, era lo que más incomodaba a su padre. Antonio Aguilar y Pepe Aguilar. En el caso de Antonio Aguilar, la historia fue distinta. Cuando Pepe Aguilar era joven, quiso dedicarse al rock y no a la música ranchera. Antonio no lo veía con buenos ojos. Para él, su hijo con greñas, ropa rockera y tocando guitarra eléctrica no encajaba con la tradición charra que tanto defendía. Antonio llegó a decir que eso le causaba vergüenza, aunque con el tiempo recordó que él mismo había cantado boleros antes de consolidarse en la ranchera. Al final, el rock no le funcionó a Pepe y terminó regresando al camino familiar, donde encontró su verdadero éxito. Angélica Vale. Y no todos los casos son de rechazo. Angélica Vale contó que, aunque heredó el talento cómico de su padre, siempre le molestó que la gente le dijera que no se parecía a su madre. Según ella, esos comentarios sonaban como si le estuvieran diciendo que era fea. Angélica dejó claro que no siempre se hereda todo de un solo lado, ni el físico ni el talento. A veces es una mezcla, y a veces simplemente cada quien brilla a su manera. Y así como lo escucharon, detrás de la fama, los aplausos y las carreras brillantes, también hay padres que fallaron, que se avergonzaron, que no supieron amar sin condiciones. Porque el talento no siempre se hereda, pero las heridas, sí. Al final, la fama se apaga, los reflectores se apagan, pero las palabras dichas y las que nunca se dijeron, esas se quedan para siempre. ¿Ustedes qué opinan?
¿Creen que un padre tiene derecho a avergonzarse de un hijo, o es el hijo quien termina pagando el precio de un apellido pesado? Los leo en los comentarios. Si les gustó el video, ya saben qué hacer. Suscríbanse, den like y compartan. Aquí seguimos, contando las historias que muchos prefieren callar.